es motivar, capacitar a los egresados y profesionales que estén interesados en realizar un posgrado en oceanografía, puede ser en el Perú o en el extranjero. Y en estas, bueno, 19 horas que quedan prácticamente, van a escuchar diversas temáticas de las áreas de la oceanografía que les va a empapar más sobre el tema. Bien, una breve introducción es para indicar cómo nos ubicamos realmente en el contexto del océano, nosotros los de Perú y aquellos que nos siguen de otros países, ¿no? A través de esta clasificación de grandes ecosistemas marinos y mares regionales realizados por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Ustedes observan acá cómo es que el gran ecosistema de la corriente de Humboldt, que es el número 13, abarca desde el norte del Perú, básicamente hasta el sur de Chile, ¿cierto? Que básicamente se caracteriza por justamente la corriente Humboldt, que es una corriente de aguas frías. Si nosotros vamos a mayor detalle, vemos pues que ambos países que se encuentran dentro del gran ecosistema de la corriente Humboldt, ¿no? Se ven influenciados, digamos así, por una serie de situaciones, de aspectos, variables, características, o como quieran llamarles, incluso procesos, como por ejemplo el cambio climático. Nadie escapa del conocimiento de que el cambio climático está produciendo, por ejemplo, calentamiento del océano. ¿Ah? Ya se ha demostrado que hasta los 300, 400 metros de profundidad hay un incremento de 700 calorías más o menos. El fenómeno niña es un fenómeno recurrente, un evento recurrente del niño que afecta también las costas de Sudamérica, principalmente el norte del Perú y en menor grado al sur de Chile, con diversos efectos sobre la fauna y la flora marina, ¿cierto? La niña, que es lo contrapuesto del niño, lo mismo es la niña, lo que estamos experimentando actualmente, por ejemplo, ¿no? Más frío de lo normal, realmente. Y una cosa que es importantísima son las áreas de afloramiento, disculpen, puse afloramiento, de afloramiento o de surgencias, como le llaman en otros países, ¿cierto? Lo que ustedes observan de verde son áreas que tanto en Perú y Chile se encuentran diseminadas en la zona costera, por eso son afloramientos costeros realmente, ¿no? Y lo más importante es que estas áreas de afloramiento llevan aguas frías, bajas en oxígeno, pero ricas en nutrientes a la superficie, permitiendo el incremento de la producción primaria y por lo tanto también de la clorofila, ¿cierto? Pero por contraparte, tenemos que en esas áreas de afloramiento principalmente y en donde zonas de ríos y estuarios se produce acidificación del océano realmente, ¿no? En este caso una acidificación costera que afecta o disminuye el pH de estas zonas y afectando el proceso de calcificación de los organismos como concha de abanico, caracoles, cangrejos, etcétera, etcétera. Asimismo, un aspecto que es de alto riesgo y en las últimas décadas, y que se está viendo principalmente en el norte del Perú, centro y norte de Perú, es la zona de mínima de oxígeno, ¿no? Valores de 0.102 mililitros por litro, que básicamente se encuentran distribuidos desde los 50, 100 metros de profundidad hasta los 700, 800 metros de profundidad. O sea, una capa muy gruesa, realmente, de oxígeno, de bajo oxígeno. Bueno, además de las corrientes, indudablemente, como la corriente costera del Perú, la extensión sur de la corriente de Cromwell, la contracorriente peruano-chilena, la contracorriente subsuperficial, la corriente ecuatorial subsuperficial, perdón. Otro aspecto importante son los remolinos de mesoescala o llamados eddies. Estos eddies se encargan de distribuir de la parte superficial lo que es el fitoplancton, la clorófila de la zona costera hacia las zonas mar adentro, ¿no? Distribuyendo la productividad primaria y mejorando obviamente eso en la zona más alejada de la costa y favoreciendo algunos recursos pelágicos que se encuentren ahí, ¿no? Las propiedades también que influencian mucho esta zona de la corriente Humboldt son, son los parámetros hidrográficos como la temperatura, la salinidad y oxígeno, ¿no? Estas variables son las que varían mayormente estacionalmente o con el niño o con los afloramientos. Y son importantes porque juegan un rol de gran valor en lo que es los procesos reproductivos y alimenticios de muchas especies pelágicas principalmente.
Otra coyuntura también no menos interesante son los cañones submarinos. Los cañones submarinos que se forman o se originan desde los bordes de las plataformas continentales. Lo vamos a ver más adelantito, así rápidamente, porque este es un tema que lo va a abordar el doctor Herboso más adelante. Recientemente, por ejemplo, se habla de la Rosal de Nazca en el caso del Perú, ¿no? La sedimentología también es un aspecto importante. Felizmente que aquí se ha avanzado bastante con una cartografía, digamos así, de los sedimentos, caracterización de los sedimentos a la costa peruana, principalmente en la plataforma continental. Yuri Hooker, por ejemplo, ha contribuido mucho el conocimiento de los corales de agua fría, así como las esponjas, principalmente en el norte del Perú, ¿cierto? Bosques de macroalgas como Lesonia, por ejemplo, o macrocistes lo encontramos en la zona de San Juan de Marcona y hacia el sur del Perú también. Bueno, la biodiversidad también es un tema también muy importante en la zona de la costera, principalmente en la plataforma continental. Falta mucho, indudablemente, por investigar la zona más profunda, ¿cierto? El talud y las zonas abisales. Aquí en el Perú también encontramos, creo, algo así como de 23 islas, entre islotes y puntas aduaneras, que forman la reserva de Rimsip, ¿cierto? También tenemos algunos ríos que principalmente aportan agua dulce y nutrientes durante el verano, cuando hay fenómeno El Niño, indudablemente relacionado con los estuarios, a pesar que no tenemos estuarios como otros países, como Chile, por ejemplo, pero uno que resalta es el estuario de Virrilá en la bahía de Sechura, que lo voy a mencionar más adelante porque guarda relación con lo que es el cambios en la química de los carbonatos en esa zona, ¿no? Los manglares también es importante desde el punto de vista biológico, que encontramos en Tumbes y en San Pedro de Vice, en Sechura. Bahías, Paracas, por ejemplo, Samanco, Sechura, Paita, son sitios importantes donde mayormente se desarrolla temas de maricultura, como lo muestro más abajo. Y algo que nos llama la atención y que es preocupación, motivo de preocupación, es la zona marino-costera, porque hasta ahora, si bien ha habido algunos avances por parte del Ministerio del Ambiente, sin embargo, falta más integración en la parte del regional para poder abordar este tema, ¿no? Principalmente lo que corresponde al tema de la contaminación. Y algo de eso es, por ejemplo, los microplásticos. Es algo que se va a referir la doctora Sara Purka también casi al final del curso. No menos importante, la pesca artesanal que ocurre en la zona del Perú, principalmente. Creo que hay como 70,000 pescadores artesanales y no sé, unos 5,000 embarcaciones artesanales o algo así, ¿no? Y el impacto que tiene, ustedes ya saben cómo muchas veces restos de cabo, redes o anzuelos afectan a tortugas, a otros mamíferos marinos o escualos, por ejemplo, ¿no? La pesca industrial, lo mismo, se desarrolla una gran pesquería de la anchoveta principalmente y también de la merluza en el norte del Perú. Y bueno, no, finalmente está lista, pero realmente debe continuar todavía. Otros aspectos que no he tomado en cuenta aquí, como el turismo, por ejemplo, ¿no? La explotación de hidrocarburos, cuyas plataformas mayormente se distribuyen en la zona desde Máncora, Talara hasta Sechura principalmente. Y bueno, están instalándose otras más hacia el centro y sur del Perú. Bien, dicho eso, entonces, tenemos ya nosotros conceptualizar qué es la oceanografía, ¿no? Y en el contexto en que nos movemos realmente, ¿no? Y la necesidad de avanzar más en esta temática, en esta área de la ciencia, ¿cierto? Es así entonces que la oceanografía es la rama de las ciencias exactas y de la Tierra que estudia los componentes bióticos como abióticos, así como los procesos, ojo, procesos, esa es la palabra clave en oceanografía, procesos biológicos, físicos, geológicos y químicos que ocurren en los mares y en los océanos, proporcionando el conocimiento adecuado para la utilización racional de sus recursos en todos sus dominios, por ejemplo, dominio litoral, sublitoral, de la plataforma continental, del talud, por ejemplo, la zona abisal, ¿no? A eso se refiere. Bien. La rama de oceanografía, si ustedes leen muchos, bueno, en internet ahora está disponible todo esto, si ustedes leyeran todo lo que hay, siempre se va a encontrar que existen 4 ramas fundamentales en la oceanografía. La oceanografía física, la oceanografía biológica, la oceanografía química y la oceanografía geológica.
además de otras accesorias o complementarias o adicionales que de mi punto de vista, por ejemplo, la oceanografía pesquera, la oceanografía satelital y la oceanografía costera, por decir algunos, ¿no? Incluso otros hablan de oceanografía meteorológica, etcétera, etcétera. Bien, dicho eso, vamos a analizar cada una de estas ramas, tratando de dar algunos ejemplos, breves, por cierto, porque el tiempo no va a ganar, de cada una de ellas, para que tengan ustedes ya una idea cabal de qué es lo que hace cada una de estas ramas, ¿no? La oceanografía física, dice, estudia las propiedades físicas del océano. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la densidad que ustedes observan acá, la temperatura, la salinidad, por ejemplo, ¿eh? Pero además dice que hay una oceanografía descriptiva que se encarga de estudiar las masas de agua. ¿Cuáles son esas masas de agua? Como el caso del Perú, por ejemplo. Aguas tropicales superficiales, aguas ecuatoriales superficiales, aguas costeras frías, aguas superficiales subtropicales, como acá, por ejemplo. Cada una de ellas caracterizadas por una temperatura y una salinidad particular. De ahí que uno puede distinguirlas. Y uno hace uso indudablemente de unos gráficos que se llaman diagramas TS, temperatura, salinidad. ¿Ven? Entonces, así se determinan las masas de agua. Pero también existe una oceanografía dinámica que se encarga del movimiento del agua a una pequeña escala, como una escala global. Cuando yo me refiero a pequeña escala, me estoy refiriendo a algún tipo de difusión molecular, por ejemplo, o de difusión turbulenta en la cual que se da en la superficie del océano y que tiene que ver con la intensidad de los vientos. Pero cuando hablo de una escala global, me estoy refiriendo al sistema de corriente no solamente del Pacífico ecuatorial, sino de todo el mundo. Aquí estoy mostrando yo, por ejemplo, la corriente ecuatorial, la surecuatorial, ¿no? La surecuatorial, perdón, la contracorriente surecuatorial, por acá la de Cromwell, por acá la costera peruana, la otra costera, la corriente oceánica peruana que se aleja desde Guarmey hacia la izquierda, ¿no? Ese es lo que a eso se refiere la oceanografía dinámica, pero también estudia las ondas y mareas, ¿ah? La circulación y las corrientes frente a cada océano, ¿ah? No se olviden, nosotros tenemos corrientes típicas de Perú, Chile tiene sus propias corrientes, Ecuador también sus corrientes, y así Argentina también Brasil sus corrientes, a eso se refiere. Y lo que le decía de los ERI, los ERI son procesos físicos de mesoescala, que se forman en la superficie del océano, en este caso el mar peruano. Lo que ustedes ven de rojo, por ejemplo, ¿verdad? Son eddies que duran hasta un mes, 2 meses y que se encargan de transportar o distribuir lo que es la producción primaria, bueno, ya vemos fitoplancton, clorófila, de la zona costera hacia el oeste, ¿verdad? ¿verdad? Haciendo que ésta sea disponible para otros organismos que se encuentran lejos de la costa. Y eso es interesante realmente, ¿no? Por ejemplo, aquí falta mucho por estudiar esto, ¿no? Que se puede hacer a través de satélites y también a través de boyas oceanográficas. También tenemos que la oceanografía física estudia la interacción del océano con la atmósfera. Entonces ustedes ya se imaginarán rápidamente que eso tiene que ver con el Niño, por ejemplo, ¿cierto? Atmósfera, océano. Los vientos alisios que se debilitan y el océano que se calienta y se desencadena el Niño, las condiciones del Niño. Obviamente de por medio están el avance de las ondas Kelvin de la parte de Australia hasta la costa sudamericana. Otro aspecto que tiene que ver con la interacción océano-atmósfera son los ciclones, por ejemplo. Felizmente que nosotros en Sudamérica no tenemos ciclones, lo que tenemos es anticiclón del Pacífico Sur, que se ubica por la isla de Pascua, frente a Chile, que tiene que ver con los vientos alisios y que si está poderoso, potente, detiene la masa de aguas cálidas, ¿verdad? Y siempre se encontrará frío, favoreciendo las urgencias. Pero en este caso, por ejemplo, la gente del Caribe, el Atlántico Norte, se ven muy afectados porque basta con que la temperatura de estos océanos, de una área del océano en realidad, incremente o pase los 27 grados Celsius y se calienta la superficie, el vapor se va hacia la atmósfera y se genera un gran rotor ahí de gran presión que tiene el equivalente a miles de bombas atómicas y comienza a formarse lo que se llaman los ciclones, ¿cierto? Los ciclones. Y por otro lado también tenemos lo que es el afloramiento o la surgencia,
que es el ascenso de agua fría ricas en nutrientes a la superficie, favoreciendo el fitoplancton, produciendo una explosión de este, obviamente, incrementándose la clorofila. Pero también hay que tener en cuenta que lo que asciende también es mucho CO2 y carbono inorgánico disuelto, que es el DIC, junto con el que entra por los ríos o estuarios, también constituye una fuente de CO2 para la atmósfera, pero también acidificando la zona costera, ¿correcto? Bien, me permití también colocar algunos equipos, instrumentos para cada área, las principales áreas, que de repente muchos no conocen, entonces yo quisiera que ustedes vean y que digan, oh, algún día me gustaría coger un ADCP, un CTD, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que si queremos hacer oceanografía, debemos contar con una embarcación. Aquellos que pertenecemos a universidades que no tenemos tanto dinero, no tienen mucho dinero, una embarcación de 11 o 12 metros de eslora, de largo me refiero, como la que vemos por aquí, sería la adecuada, ¿cierto? Obviamente con comodidades para 4, 8 personas, más los tripulantes, dormitorio, su baño, y una autonomía de 3 días o 4 días para combustible y para víveres y luego retornar a la base. Yo creo que eso sería lo adecuado, lo recomendable realmente, ¿no? Lo básico de estos equipos instrumentos son la botella Niskin, por ejemplo, para tomar agua de 5 metros, 10, 15, 20 metros, 75 metros de profundidad, lleva su termómetro de inversión, nos da la temperatura en el punto que nosotros cerramos con el mensajero, y bueno, y esa agua que va hacia arriba sirve para oxígeno, temperatura, salinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos acá el CTD, que es conductividad, temperatura, DIPS, que calcular y la velocidad de las corrientes también indudablemente con este aparatito que es el CTD. Tenemos el ADCP, que significa perfilador de corrientes de Doppler, automático Doppler, ¿algo así es? Sí. Entonces, esto lo colocas en la embarcación, abajo, a un costado, y va tomando datos de corriente, de temperatura, del agua de mar, o lo puedes dejar fijo en el piso marino, lo puedes adherir a una plataforma petrolera, etcétera, y te va tomando datos de corriente, de dirección y velocidad de corrientes. Es muy efectivo realmente, y eso lo vemos aquí, en esta embarcación, ven ustedes, así que tiene su GPS y va recibiendo la señal, ¿no? Aquí está el, perdón, perfilador de corrientes Doppler, acústico Doppler, ¿no? Aquí está el piso marino, y aquí dice que la velocidad del agua de las corrientes es lento en lo que está celeste, y lo que está rojo es más rápido, ¿no? ¿Ven ustedes? ¿verdad? Y estos son los rebotes acústicos. El glider, creo así se pronuncia glider, que son planeadores submarinos que se sumergen de 0 hasta 1000 metros de profundidad y que llevan sensores para que tomen datos de temperatura, de salinidad, de oxígeno, clorofila, profundidad, conductividad, ¿no? Y de corrientes, indudablemente, y que puede durar navegando con autonomía durante unos 2 meses y puede irse hasta los 1000 metros de profundidad, ¿no? Durante 24 horas sube, asciende, baja, asciende, y la señal puede que la dé al GPS de la embarcación, como en este caso, que se ve el ADCP, o lo envía al satélite también. Las boyas oceanográficas son muy útiles realmente cuando uno las deja fijas, porque también hay a la deriva, nos toman la velocidad y dirección del viento, la temperatura del aire y el agua de mar, también la temperatura, la salinidad, también puede tomar el oxígeno y corrientes también. Algo que es importante, que puede ser también llevado a bordo de manera portátil, es un anemómetro que nos permite ver la velocidad y dirección del viento. ¿Con qué fin? Con la finalidad de calcular índices de surgencia o índices de afloramiento, ¿correcto? Y no menos importante, para aquellas instituciones que tienen dinero, es el vehículo operado remotamente, ROV, ¿no? Que uno desde la embarcación lo va manipulando y va tomando fotografías, grabando, haciendo un barrido de la zona que uno ha escogido, ¿cierto? Bien. Por ahora tenemos la oceanografía biológica, que básicamente se encarga del estudio de las plantas, animales, de su distribución de las plantas y animales, de su ciclo de vida, de sus cadenas alimenticias y de su respuesta, obviamente, al medio marino, a la temperatura principalmente, a la salinidad, al oxígeno. También estudia desde pantanos hasta estuarios hasta las zonas profundas, indudablemente. Áreas de alta productividad como manglares, por ejemplo, la plataforma continental, las trincheras, y bueno,
y para ellos también muchas veces, en general, se requiere equipo de muestreo. Aquí ustedes ven lo que es el fitoplancton, zooplancton, el nécton, bentos acá. Aquí vemos clorófila, ¿cierto? En la zona alta, en la zona de Callao, Pisco, y más alta también en Paita y Chicama, hasta Chicama. Aquí tenemos la isla Lobos de Fuera. Aquí tenemos el estuario de Virrila, que desemboca en Parachique, ¿verdad? Y que afecta el sistema de carbonatos o la química del carbonatos ahí en la bahía Sechura, y por lo tanto, probablemente digo, afectando el cultivo, los cultivos de concha abanico. Aquí tenemos manglares de Tumbes, ¿cierto? Instrumentos y equipos. En el caso de la sociedad biológica, tenemos las redes estándar de fitoplancton, ¿cierto? Redes zooplancton acá, de 300 micras, que lleva en el centro, se le amarra un, ¿cómo le llama este aparatito? Un flujómetro, aquí al centro, para que vea cuál el flujo y al final decir cuántos litros o metros cúbicos pasaron durante el arrastre de agua de mar, ¿no? Y con eso se extrapola el número de celdas por un volumen dado. Acá tenemos una red Minbongo de 250 micrómetros de apertura de malla y 300 micrómetros. ¿Verdad? Mayormente a veces se usa también para ictioplancton, ¿no? Esta es una red para Neuston, la draga Bambín, que es para sacar muestras de eventos marinos, y he colocado esto, que es un sumergible, si no me equivoco, creo que antes lo vi, que lo utilizó James Cameron recientemente para bajar a las islas de la agua, las fosas de las Islas Marianas, ¿no? Que es básicamente es para ver ya la fauna de grandes profundidades, ¿cierto? La oceanografía química no es menos importante, se encarga de estudiar el agua de mar, su composición, las reacciones químicas que ahí se dan y que involucran a la vida marina. También tiene que ver con los procesos químicos que ocurren en la interfase agua-sedimento, agua y sedimentito, ahí como lo ven acá, ¿no? También la relación entre los componentes químicos del agua de mar con la abundancia de organismos y el intercambio entre el océano y la atmósfera, como este caso de acá, por ejemplo, CO2 de la atmósfera ingresa al océano y se combina con el agua, forma ácido carbónico y altera el sistema de carbonatos y bicarbonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el proceso de acidificación que ustedes van a ver con la doctora Michelle Graco al final del curso también. Bueno, básicamente la oceanoquímica está involucrada con las investigaciones de la química inorgánica, orgánica, fisicoquímica, bioquímica, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos también reacciones químicas, miren ustedes, en lo que denominamos las fumarolas o backsmokers, fumarolas negras, ¿cierto? O fuentes hidrotermales que están en las partes donde hay a la unión de las placas tectónicas, como la isla de Cocos, por ejemplo, en el Ecuador, las Islas Galápagos. Tenemos, por ejemplo, la zona mínima de oxígeno, miren ustedes, algo les dije anteriormente, la superficie 50 metros, 80 metros, al fondo de grosor 700 metros, y esta zona con 0.1, 0.2, pero el hecho es que es menos que 0.3 o 0.5 mililitros por litro, por ejemplo, ¿no? También se encarga de ver todo lo que es la producción o destrucción de la materia orgánica. Lo que ustedes observan son estas espumas que ustedes habrán visto en las mareas, mayormente, que básicamente son restos o exudados de fitoplancton, y esto es lo que se denomina el DOM, o materia orgánica disuelta, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos cambios de pH en algunas zonas de la bahía de Sechura. Equipos, es un analizador de salinidad, el portasal, ¿ah? Un pHímetro, ¿ah? Ven ustedes, hasta 3 decimales de precisión. Aquí tenemos un equipo Apolo, que es para medir el carbono inorgánico disuelto. Aquí también tenemos unas trampas de sedimentos, por ejemplo, de partículas, que nos permite ver más o menos el destino del material particulado desde la columna de agua al piso marino, para ver cuánto se descompone abajo por acción de las bacterias, y el involucramiento de las reacciones de óxido-reducción para el proceso de remineralización, el cual es importante para el ascenso de nutrientes a través de las surgencias costeras. Bueno, que hay otro equipo que se llama CIFIT, que también sirve para adherirlo en zonas rocosas, y va midiendo el pH y otros parámetros carbonatos. Bueno, oceanografía geológica.
bueno, esta es una área de la oceanografía que también es costosa realmente por los equipos que se utilizan y básicamente está involucrada con los procesos costeros y la sedimentología marina. Cuando hablo de procesos costeros se me refiero a la geomorfología y dinámica de los cuerpos como los deltas de los estuarios, los esteros, playas y lagunas costeras, y la sedimentología marina con el transporte de depósitos de sedimentos, ¿no? Principalmente de los sedimentos hidrogénicos, biogénicos, antropogénicos, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene que ver con la erosión y acreción, o sea, acumulación y erosión de sedimentos en las playas y cuerpos costeros, como en este caso. Acreción, aquí ven ustedes una playa amplia, sin embargo han pasado como 10 años y esta casita ya la tumbó la erosión, prácticamente la destruyó, y es lo que se está midiendo acá entre la zona de Chirrip, acá en Lambayeque. ¿Ah? Aquí tenemos, bueno, sedimentos blandos, también zonas rocosas, por ejemplo, y esta es la plataforma continental y ven ustedes cómo se originan los cañones submarinos. El caso del Perú, en el norte del Perú, se han encontrado algo así como 5 o 7 cañones submarinos y unos 5 o 6 al sur de Perú también, ¿no? Y bueno, avanzando un poco, tenemos aquí, por ejemplo, estos son foraminíferos, básicamente limpiados a partir de la colecta de sedimentos del fondo marino, son fósiles y que nos indican adecuadamente a través del carbono 14 el tiempo que están ahí y cómo ha ido dándose la química, la historia de los océanos a través de la química de los sedimentos, ¿no? Bueno, aquí esta embarcación básicamente tiene lo que es equipo de acústicos, tiene también un ADSP, y bueno, y para ver lo que es la geomorfología del piso marino, ¿no? La oceanografía satelital es algo que bueno, lleva unos 20 años, básicamente, unos 20, 25 años, y lo que es observar el océano desde el espacio. ¿A través de qué? De estas plataformas artificiales llamados satélites, equipadas con un sensor que se encarga de ir tomando los datos a través de barridos, orbitando la Tierra. ¿Qué datos se toman con la oceanografía satelital, ¿no? O aplicaciones? La temperatura superficial del mar, la salinidad, la clorofila, la dinámica costera y estuarina, como en este caso, ¿ven? Estuarina, ríos, cómo el sedimento ingresa hacia el mar, ¿verdad? Los huracanes, por ejemplo, los tsunamis, los vientos, la cobertura de hielo marino, por ejemplo, en la zona ártica o antártica, las mareas rojas, los frentes oceánicos, los giros o remolinos, del cual ya hablamos hace rato, la circulación de los océanos, los afloramientos, las ondas oceánicas. Aquí también se observa, miren lo que está en círculos, hoy son derrames de hidrocarburos que también han sido tomados con imágenes satelitales. Aquí tenemos clorófila, por ejemplo, ¿eh? Clorófila. Y aquí esta figura es interesante porque aquí se muestra con el satélite cómo las arenas o los sedimentos particulados del Sahara, básicamente de África, van como si fuera el viento, van por la zona de los 5 o 10 kilómetros de altura, ¿ah? Y se dirigen tras toda la parte del Atlántico y muchas veces llega a la zona oeste de Estados Unidos. Pero lo bueno es que por lo menos estas partículas llevan hierro, ¿no? Lo cual mejora la productividad de las aguas. O sea, hay un transporte, miren ustedes, de continente a continente a través de la troposfera de partículas de arena. Básicamente, imaginen que si proviene del lado del Nilo, está llevando hierro, bastante hierro realmente, ¿no? Bueno, la oceanografía pesquera, que creo que le compete, bueno, les interesa a muchos aquí, quizá que me están escuchando, guarda relación con ello porque, bueno, o sea, aquí se desarrolla una gran pesquería en el Perú, que es la anchoveta. Entonces, este esquemita que encontré creo que dice bien o interpreta bien lo que quiere decir la oceanografía pesquera. Ustedes saben que hay cambios en el ambiente físico, ¿cierto? Y que obviamente esos cambios, por ejemplo, cuando hay en el Niño, las ondas Kelvin, ¿afecta a quién? A las poblaciones de peces. Ahora, siempre se ha tenido información de biología, ecología, de muchas especies, pelágicas principalmente, pero a veces es insuficiente, ¿no? Para establecer estimados de los rendimientos de los stocks o de las poblaciones de aquellos peces. Y es aquí entonces donde entra a tallar la oceanografía pesquera. Entonces, ¿qué hace la oceanografía pesquera? Busca el conocimiento para hacer la regulación natural de las poblaciones de peces y buscar aplicar esta información en la administración pesquera. Es decir,
Por ejemplo, si el fenómeno del Niño, uno sabe con la información oceanográfica cómo va a actuar el cardumen, las poblaciones de peces pelágicos, los bonitos, el jurel, la caballa, y en base a eso, con ese conocimiento, vos buscas la forma de regular la explotación de esos recursos, tratando de cuidar, por ejemplo, la biomasa reproductiva, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En todo caso, el rol del ambiente es importante, no puede ser excluido de las teorías pesqueras y de los datos y los datos analíticos contribuyen con información útil y necesaria. O sea, en otras palabras, tiene que ver con la regulación, buena administración y gestión de los recursos pesqueros. ¿En base a qué? Al conocimiento y a la información oceanográfica. Aquí vemos, por ejemplo, dice forzamiento de ondas Kelvin oceánicas, hay escenarios cálidos y hay escenarios fríos, ondas Kelvin o afloramiento, obviamente, porque es frío, y con los vientos del oeste son ondas Kelvin de hundimiento. La temperatura superficial del mar, por ejemplo, bueno, que entre otros parámetros, la distancia de la costa, de la zona de pesca, y bueno, todos estos escenarios en base a qué? A parámetros oceanográficos y otros que son pesqueros, otros que son pesqueros. Y algo que no podemos perder de vista es que en esta parte de la oceanografía pesquera es muy útil el método acústico, por ejemplo, ¿no? El uso de sonares, por ejemplo, ¿no? De ecosondas, perdón, y bueno, el tratamiento de esa información que dicen a través del método hidroacústico, la biomasa de H beta es tanto millones, tanto. Obviamente se contrastan con el método de producción de huevos que tiene que ver más con la área de oceanografía biológica. Algo muy importante. La oceanografía costera, que creo que es la que más conocemos un poco, aquellos que no tenemos embarcación y algo así, porque lo vemos día a día, si vivimos cerca del mar por lo menos. Bueno, la gente del norte todos los días ve estas plataformas petroleras, ¿cierto? La gente que vive en Samanco, Tortugas, para Sechura, por ejemplo, está más familiarizado con la extracción de concha de abanico, por ejemplo, a través del sistema de cultivo suspendido, internas en este caso. Por ejemplo, hay gente que vive en Ancón o otros balnearios, la Costa Verde, ven como el turismo y la parte de recreación también afectan la zona costera. Para nadie es un secreto que en la zona de Huanchaco, Las Delicias, y Buenos Aires, en Trujillo, la erosión en la última década, por lo menos, es cada día más terrible, como en este caso Huanchaco, por ejemplo, ¿ven? Y la contaminación por plásticos, y de todo, en realidad, aquí en la zona, las playas, y principalmente en lo último que ya se ha estado viendo, y está de moda, digamos, entre comillas, es la contaminación por microplásticos. Pues este es justamente ese tema, lo va a abordar la doctora Sara Purka en extenso, cuando ella llegue el momento. Hemos hablado de estas ramas principales, fundamentales y accesorias de la oceanografía, pero para ello también nosotros tenemos que ubicarnos dónde se desarrollan o dónde por lo menos se aplican esas áreas, ¿no? Los ambientes marinos, por lo menos frente a Perú, por lo menos, ¿no? Tenemos la zona litoral, ¿cierto? Acá, con la zona intermareal aquí, la marea alta, marea baja, la zona sublitoral, la zona batial, abisal y adal. Estos son los ambientes bentónicos, organismos que viven sobre o dentro del sedimento, o fondos blandos, o fondos rocosos también como rocas o tablas, que también ahí viven organismos marinos. Pero por otro lado tenemos los ambientes neríticos, que es la columna de agua básicamente, que se sustenta sobre la plataforma continental. ¿Ven ustedes? Esta plataforma continental cuya profundidad llega hasta los 200 metros, en el caso de Perú, ¿no? Hay otros países que el borde del talud para ellos es menos o más metros, pero en el caso de Perú son 200 metros de profundidad hasta aquí, y ahí viene el talud, acá, talud. Y tenemos el ambiente oceánico, indudablemente ya lejos de la plataforma continental, ¿no? Que son los ambientes pelágicos que constituyen esta parte. Y aquí tenemos todas esas 4 áreas fundamentales y más las 3 adicionales que se desenvuelven en este contexto, miren ustedes, en estos ambientes marinos. Y aquí, si hemos visto solamente los nombres de los ambientes bentónicos y pelágicos marinos, y vemos los organismos que están viviendo ellos,
En otras palabras, es como si dijéramos ambientes marinos versus biodiversidad. Y vemos cómo va cambiando indudablemente la fauna y la flora. Bueno, la flora por lo menos hasta la zona eufótica, ¿cierto? 40, 50 metros donde entra la luz, excepto también algunas zonas de kelp forest o macroalgas, bosques de macroalgas, ¿no? Tenemos la infralitoral, circalitoral, que es como la sublitoral realmente, ¿no? La batial, la oceánica, bueno, hacia el piso marino, batial, avisopelágica. Bueno, ya ustedes se imaginarán la clase de organismos que viven ahí. Y quiero referirme a la plataforma continental que también será tratada, me imagino, por el doctor Herboso, cuando hable de la geomorfología del mar peruano. ¿Ah? Entonces, pero de todas maneras, quiero que vayan ya conociendo algunas cosas, como por ejemplo, que la plataforma va hasta la 100 brazas, que son casi 200 metros de profundidad. La amplitud es variable, siendo más ancha entre Punta Falsa y Guarmey, miren ustedes, y más delgada entre Punta Falsa y Tumbes, y de Guarmey hacia el sur, muy delgada realmente, ¿no? Si uno está en Atico, por ejemplo, a los 5 millas prácticamente, creo, 2, 3 millas, ya al toque nos vamos a los 1500 metros de profundidad. Mientras que acá, miren, por poner un ejemplo, la parte más ancha es la de Chimbote, pero de Pimentel hasta acá hay más o menos unos 90 kilómetros más o menos, hasta acá, ¿no? De distancia. Entonces, y no es una ocurrencia, no es una casualidad que en esta zona se distribuya el stock más grande de anchoveta, que es el stock norte-centro del Perú. Bueno, en realidad va hasta Pisco, o algo por ahí. Norte-centro del Perú, el stock más grande, que hablamos, creo, de 4 o 5 millones de toneladas, con la 1 millón y algo más, lo que hay en el sur. ¿Por qué? Porque las condiciones de esta amplitud, de esta plataforma, le dan más posibilidades para la parte alimenticia, los afloramientos, etcétera, etcétera, ¿no? La producción primaria. No se olviden que la anchoveta, en unas fases iniciales, son fitoplantófagos, después cambia por una juvenil a zooplantófago y así, ¿no? Bueno, amplitud variable, como ya lo ven ustedes, la pesca artesanal se distribuye en esta zona también de la plataforma, la pesca industrial lo mismo, la merluza, que es esta zona de Paita, claro, desde Paita hasta Tumbes realmente, ¿no? Hasta Tumbes, ¿no? Pero no se olviden que la merluza se distribuye con los juveniles hasta en otoño principalmente, hasta Chimbote, los juveniles. Luego regresan hacia el norte a alcanzar la fase de maduración y se convierten en más grandes, ¿no? Ello asociado a la extensión sur de la corriente de Cromwell. Pues, deben tenerlo en cuenta eso. La maricultura también se desarrolla principalmente en la zona de Sechura, miren ustedes, en esta zona también de Guarmey, Chimbote, ¿ah? Casma, en fin, Pisco acá también, Pisco, en este caso la maricultura, el turismo básicamente que ocurre a lo largo de todo el país, indudablemente, la contaminación de hablar, pues usted sabe, toda esta es la zona costera donde vive, creo, el 50 o 60% o más de la población peruana, imagínense ustedes, ¿no? Toda la contaminación que ahí corre en la zona marino-costera, ¿no? Bosques de macroalgas en la parte de San Juan de Marcona principalmente, y el sur también de Perú. Las floraciones algales, que básicamente, bueno, ocurren en distintas partes del Perú, dependiendo de la cantidad de nutrientes que ahí se ocurra, y se produce este bloom de organismos fitoplanctónicos, ¿cierto? Que son las llamadas mareas rojas. Puntas, islas, islote, que ya lo mencioné anteriormente. Y lo bueno también es que en la pesca artesanal indicar que los organismos bentónicos básicamente son más abundantes y mayor diversidad en el sur del Perú que en el norte del Perú. ¿Cuál es la importancia de la oceanografía? Bueno, es una ciencia emergente que, si bien es cierto, es más o menos hace unos 40 años, pero es poco comparado a otras ciencias, ¿cierto? Pero con la tecnología y todas esas cosas, y va avanzando de manera acelerada, ¿no? Es importante también porque permite la comprensión e integración del conocimiento sobre los sistemas marinos y costeros. Los países ribereños, o sea, aquellos que tienen océanos, mares, hacen esfuerzos por conocer, explorar y proteger sus recursos vivos y no vivos frente a sus territorios. Ustedes habrán leído que, por ejemplo, la flota china ha estado hace poco viniendo desde Galápagos, pasó por
por el norte del Perú, después por el sur, y creo que hasta ahora anda por Chile, por ejemplo, y ellos están ahí, se meten a la zona económica exclusiva, pescan y salen, ¿no? Entonces, como extrayendo irracionalmente estos recursos como la pota, por ejemplo, ¿no? El calamar gigante. Bueno, también nos da nuevas oportunidades de actuación en los ambientes marinos y costeros, viabilizando inversiones económicas, por ejemplo, como es el cultivo, los cultivos marinos, por ejemplo, ¿no? Y vaya uno a saber más adelante, ¿no? Qué otros tipos de negocios, digamos así, de inversiones económicas pueden ocurrir en estos ambientes marinos. De ahí el reto que queda justamente para los oceanógrafos. La maricultura, ya lo dije, exploración de recursos pesqueros nuevos y tradicionales, ¿no? Sí, hay especies que se le está extrayendo muy continuamente y a grandes, como ocurrido en el Perú, ¿no? Sale un recurso, lo explotan, lo sobreexplotan y lo desaparecen. Hasta viene otro recurso, lo explotan, sobreexplotan y lo desaparecen, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar explorando otros recursos, por ejemplo, nuevos recursos que la gente quizás no le da importancia, pero que pueden ser, y de hecho lo son, ricos en proteínas, ¿no? Los estudios de impacto, de evaluación de impactos ambientales, por ejemplo, hidrocarburos, importante, instalación también en la construcción de terminales portuarios, como el caso del sur, para desembarcar minerales desde la costa. Entonces, en todos esos lugares es importante la oceanografía. ¿Por qué? Porque ahí hay, por ejemplo, modelar corrientes, ver el tipo de fondo, cómo está impactando la fauna marina, la flora marina, el tipo de sedimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después voy a hablar de la modelación un poquito, porque es importante eso. Bueno, y el cambio climático, la biodiversidad, que creo que nos debe motivar a hacer más investigaciones en este contexto, dado cómo está la situación actual. Para nadie escapa de que el cambio climático está incrementando la temperatura, ¿cierto? No solamente la atmósfera, sino también de los océanos, elevación del nivel del mar, producción de erosión de las zonas costeras, pérdida de biodiversidad, algunos lugares que son bajos o no tienen mucha pendiente, el agua de mar durante las mareas altas o de Sisigia, por ejemplo, ingresan y salinizan los suelos y eso conlleva a la pérdida del, ¿cómo se llama esto? De agua dulce, donde hay pozos de agua dulce, por ejemplo, y la pérdida también de biodiversidad. Y si ustedes ven en la internet, ya últimamente estamos viendo que no solamente el sector público y privado están ingresando a dar charlas o webinars, seminarios de web, sino también ONGs y otras empresas. Bueno, eso es bueno siempre que apunte a mejorar el conocimiento de la gente realmente, ¿no? Aplicaciones, la modelación, por ejemplo, en la circulación de masas de aguas, la interacción entre los océanos y la atmósfera, que así lo hemos hablado hace poco, nuevos recursos alimentarios, diagnóstico, control y mitigación de la contaminación y la polución, conservación, recuperación y manejo de los ambientes naturales y sus recursos, también adecuación de obras y actividades humanas al ambiente marino, por ejemplo, que las muelles, por ejemplo, terminales portuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo de tecnologías y estrategias para el mejoramiento de las actividades de cultivo, estudio de organismos vivos que habitan en el océano, como los manglares, estuarios, y asuntos vinculados a la zona marino-costera. Quiero referirme al modelamiento. Yo estuve escuchando justamente hace 3 días, y creo que algunos de ustedes también, la exposición de la doctora Ivonne Montes, una gran profesional y experta en el tema de modelación, ¿cierto? Numérica. Y bueno, es algo que venimos diciendo hace tiempo, lo dije en la webinar también de la historia de la oceanografía. Existe un déficit de oceanógrafos en el Perú, déficit realmente. Les mostré ahí un cuadro que no sé si habíamos comprado 10 o 12 nada más entre doctores y magísteres. Ponle 15, pongámosle 15. ¿Ah? Y que no existen carreras de oceanografía en ninguna universidad del Perú. Entonces, y algunos cursos como el que dicto yo y otras universidades, así de oceanografía general, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto nosotros invocamos, queremos motivar a la gente, de ahí estas charlas, a que continúen por lo menos con la idea de estudiar oceanografía, no pregrado porque no lo hay, pero sí posgrado. Esperemos que alguna universidad, alguien de alguna universidad nos esté viendo, algún funcionario y se motive y de esta manera que pueda crear una carrera de oceanografía
como lo hay, por ejemplo, en Brasil y como lo hay en Chile. No sé si en Argentina, pero esos dos países tienen a nivel de pregrado oceanografía y ni qué hablar de posgrado, pues, ¿no? Pero el resto de países andamos todavía, andamos un poco mal ahí, en déficit realmente, ¿no? Pero donde voy yo es de que aquí vemos personas que estudian plancton, bentos, qué sé yo, lo que he hablado anteriormente, pero son poquísimos los que se dedican al modelamiento o la modelación numérica, ¿no? Que básicamente no viene a ser que más que la simulación de un proceso natural, ¿no? Una corriente, por ejemplo, ¿no? En base a ecuaciones parciales, a las matemáticas principalmente, ¿no? ¿No? Y con eso simulan lo que debería ocurrir en la naturaleza. Y bueno, el modelamiento no tiene muchos seguidores, y esa es la idea. Puede ser biólogos, puede ser pesqueros, ingenieros pesqueros, matemáticos, químicos, porque pueden modelar en química, uno puede modelar en acidificación del océano, es química, en la geología, lo que estoy mostrando ahorita, por ejemplo, acá abajo, aquí les explico, de las mareas, por ejemplo, la parte biológica, física, química, en las 4 áreas. Y bien, entonces, esa es la idea de que yo les esté mostrando algo de esto y enunciándoles algunos modelos como el ROMS, por ejemplo, que es el sistema de modelo de océano regional, el POM, que es el Presidential Ocean Model, el SODA, que es el Simple Ocean Data Assimilation, el PISIS y el CMIP. Estos dos de arriba, tres de arriba, básicamente simulan corriente, circulación, pero también como el SODA, puede simular datos de temperatura, salinidad, ¿no? En base, por ejemplo, este SODA, en base a datos históricos, y hace un reanálisis nuevamente, un remodelo nuevamente, ¿no? De la circulación histórica, ¿no? El PICES sí básicamente es un modelo biogeoquímico. Los otros son físicos básicamente, ¿no? Biogeoquímico, que dice esquema de interacciones pelágicas para el carbono y estudio de ecosistemas. Es un modelo biogeoquímico, el cual simula, dice, la productividad biológica, ¿no? Y describe los ciclos biogeoquímicos del carbono y de los principales nutrientes como fósforo, nitrógeno, sílice y fierro, ¿no? También tenemos el CMP, que es el proyecto de incorporación de modelos acoplados. Principalmente estos van con el lado del clima, o el clima. Por eso es que el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, básicamente si ustedes leen sus reportes, van a ver que se refiere a este modelo, básicamente porque tiene que ver con el cambio climático. Volviendo al tema acá, ustedes observan aquí cómo se ha modelado una marea, por ejemplo, ciclos mareales, ¿ven ustedes? ¿Ah? Ciclos mareales, marea alta, marea baja, y ven cómo el flujo se mueve acá, ¿no? Marea alta ahí, marea baja, ¿ven? Y esto es importante porque, por ejemplo, tiene que ver con si hubiera un derrame de petróleo en una plataforma, ya uno sabe más o menos con las mareas cómo va a moverse estos derrames realmente, ¿no? Acá abajo lo mismo también, se ve la trayectoria de una partícula, ustedes aquí, la partícula, no sé si lo ven, no, pero bueno, está grande, no lo pude poner ya. Bueno, estos son modelos, básicamente, este es geológico, este es físico, pero así hay muchos más, ¿no? Hay un modelo que creo Mike 3 creo que es, que también es de circulación o de corrientes locales, básicamente, ¿no? Bien, eso es entonces el contexto del modelamiento. Ojalá que mi mensaje haya llegado a alguien que le guste las matemáticas, domine las matemáticas o la física y se adentre mucho a este tema. Son bien buscados y por si acaso también ganan buen dinero. Así que espero que se animen. Bien. La maricultura también es importante. Miren ustedes, incluso es un mapita que tiene que ver desde Chile hasta Perú. Y como ven ustedes, todo básicamente predominan casi con Chalaní, con el Perú. ¿Ah?
en Pimentel, en Pacamayo también hay Alto Cangrejo, pedido a Concha de Abanico por ahora. A diferencia están con el loco, la Concha de Abanico, para allá el estuario de Birrilá, observen aquí el estuario de Birrilá, ¿ya? Con la marea baja, toda esta agua de otra salinidad ingresa acá a la bahía. Obviamente altera el pH y todo lo que es el sistema de carbonatos, el DIC, el carbono inorgánico disuelto, ¿no? El bicarbonato. Entonces, y eso impacta realmente en la maricultura de esta zona, ¿no? Miren ustedes, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas petroleras en la zona de Sechura, ¿ya? Aquí en esta zona de acá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando llueve, cuando hay el fenómeno del Niño, esta agua, si entrara a la bahía, obviamente el cambio de salinidad mata a todititita las Conchas de Abanico, ¿no? Por eso es que se acumula toda esa agua del río Piura, que no ingresa por acá, sino se forma en la laguna de Ramón Iñapique, la laguna de la Niña, y se va almacenando como un gran reservorio. Pero si esa agua ingresara realmente acá, hay una gran mortandad de Concha de Abanico. Unos mensajes para ir terminando. A nivel de pregrado y posgrado existe un gran déficit de oceanógrafos en el Perú. Existen 3 maestrías en ciencia del mar, una en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, otra en la Universidad Federico Villarreal y otra en la Universidad Nacional de Piura. Debo mencionar que la única que tiene actividad presencial, no por la pandemia, sino antes de la pandemia incluso, es la Cayetano Heredia. El resto no lo sé realmente, ¿no? Pero bueno, la idea es estudiar, todo depende de cada uno al final de cuentas, ¿no? Eso están las papers, publicaciones y todo para la internet, para prepararse mucho mejor. Existe muy poca tesis de pregrado en oceanografía, derivado muchos de ellos de ciencias afines como biología marina, biología pesquera, incluso ingeniería pesquera. También aquí, bueno, algún mensaje, de repente los muchachos ahí que me escuchan algunos, de repente conversar con sus profesores, ir motivando lo que se incluye en el curso de oceanografía, en las mallas curriculares de carreras afines donde no hay. Bueno, y de hecho en el Perú se requiere una carrera de oceanografía indudablemente. Vamos a ver quién la hace. Mayor involucramiento en el modelamiento numérico, como ya les dije anteriormente. También es importante estudiar los efectos de multiestresores en la maricultura. Puede que la maricultura no sea afectada solamente por el cambio de pH, sino, por ejemplo, que hay una sinergia entre la temperatura, la salinidad, por ejemplo, y los carbonatos, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere multiestresores. Bueno, impulsar nuevas líneas de investigación. Bueno, algunas están realizando realmente, pero bueno, lo hace mayormente el IMARPE, pero la idea es, cuando digo impulsar, me refiero a las universidades, ¿no? De a poquito comenzar, por lo menos, y hacer alianzas estratégicas. Para eso estamos aquí con esta red de oceanografía, de la Asociación Peruana de Oceanografía, de conseguir fondos de repente, comenzar a trabajar, ¿no? Conjuntamente todos, ¿no? Regionalmente por lo menos. Y bueno, el mensaje es consolidar la red peruana de oceanografía. Creo que Natalie me dijo que ya habían como 60 inscritos como miembros de la red. Voy a chequear eso y en la medida que eso esté, se va a convocar a aquellos que se han inscrito para que elijan una junta directiva y esto vaya a tomar una forma ya legal, se puede decir así, ¿no? Jurídica, que nos va a permitir más adelante obtener fondos o qué sé yo, donaciones para seguir avanzando en este tema que es álgido y es importante, álgido para el Perú, pero importante para nosotros y que no debemos perder de vista. Bueno, los invito prácticamente al quinto simposio internacional sobre el océano en un mundo de CO2 que se llevará a cabo en septiembre del 2021 en el Centro de Convenciones María Angola, en Lima. Esperemos que estén todos ahí. La página web está acá abajo. Visítenos ahí y listo. Muchísimas gracias.